Ideas are shit. Execution is everything. Hola mi gente valiente, aquí Sebastián Lora de Sebastián Lora TV, un canal de YouTube que te trae herramientas de comunicación para ganar influencia. Esta es la primera entrega de mi sesión semanal de preguntas y respuestas y hoy te traigo 5 preguntas y una recomendación de libro. Comencemos. La primera pregunta es de Ricardo Ortega, quien me pregunta: ¿qué opinas sobre la oratoria? Ricardo, la palabra oratoria me da repelús, porque está estigmatizada. En el mundo corporativo se piensa que oratoria es hablar en público como los políticos, grandes audiencias, discurso institucional, corporativo, y se aleja completamente de la presentación de trabajo, la presentación de ventas, las reuniones y cualquier interacción profesional más del día a día, más de conseguir resultados. Saliendo de esta opinión, si tomamos la definición de oratoria, que es el arte de hablar en público, desde esa perspectiva, evidentemente, yo defiendo a toda costa la oratoria. La oratoria o aprender a hablar en público es fundamental porque estamos en un entorno profesional de muchísima competencia y cada vez menos oportunidades, que requiere que seamos capaces de comunicar mejor para diferenciarnos más fácilmente. Yo digo habitualmente que a igualdad de condiciones, quien comunica mejor gana. A lo que me refiero con esto es que entre dos personas que tienen el mismo currículum, la misma capacidad técnica, las mismas referencias, quien es capaz de vender sus ideas con mayor facilidad es la persona que termina aprovechando la oportunidad. Y es cierto, porque quien comunica mejor es capaz de atraer la atención de la gente, quedarse en su recuerdo e influir sobre su opinión, que son fundamentales en una economía cambiante. Hay una frase de Gary Vaynerchuk, que es emprendedor, inversor, influencer, que a mí me encanta, y dice: "Ideas are shit. Execution is everything". Y traducido al español quiere decir básicamente que las ideas no sirven para nada si no las ejecutas. Pero entre medias de la idea y de la ejecución está el momento de buscar colaboraciones, y ahí es donde ser capaz de transmitir tus ideas es importantísimo, porque puedes tener la mejor idea del mundo, que si no la transmites adecuadamente no ganas el apoyo que necesitas para llevarla a cabo. Ojo, esto no quiere decir que no tengas que desarrollar otras habilidades, más concretamente las técnicas, aquellas que utilizas para trabajar en el día a día. Pero esas habilidades técnicas te sirven hasta cierto nivel. Sin la comunicación no puedes pasar al siguiente nivel. Por lo tanto, aprende a hablar en público, sígueme y mira las cosas que yo te transmito aquí. Sigue a otras personas, lee, fórmate en cursos de formación, valga la redundancia, pero por favor aprende a hablar en público porque es la clave para desarrollarte profesionalmente en un mundo tan competitivo como el de hoy. La segunda pregunta es de Santiago y dice así: ¿qué me recomiendas para hablar fluido y sin temor y saber qué decir para presentar mi idea de negocio de manera convincente? Santiago, te recomiendo preparación. He visto muchas personas que llegan a las reuniones y a las presentaciones muy confiados porque tienen muy buen don de gente, muy buen don de palabra. Se ponen frente a la gente, comienzan a hablar y da la impresión de que lo hacen muy bien porque entretienen a todo el mundo. Pero al final, cuando han terminado su presentación, la gente se queda con la sensación de: ¿qué me ha dicho? Tanto quienes sienten nervios antes de la presentación como quienes llegan excesivamente confiados se benefician de la preparación, porque esta preparación primero trae claridad mental en la cabeza y permite luego dar claridad al propio discurso y así lograr que las personas entiendan lo que uno está diciendo, que es fundamental para que luego puedan tomar una acción que nos beneficie a todos. Y para lograr esa claridad en la preparación te recomiendo que comiences primero pensando muy bien, planificando tu presentación. Y eso quiere decir primero entender muy bien quién es el público, qué necesita y cómo eres capaz tú de satisfacer esa necesidad o ayudarle a solucionar un problema. También tienes que tener claro cuál es tu objetivo, qué quieres alcanzar con tu presentación. Vender un producto, que te firmen un contrato, que te den financiación, tienes que tenerlo muy claro. Y luego tienes que definir un mensaje central, que sea el hilo conductor de tu presentación, que defina completamente la presentación, de manera que si la gente recuerda una sola cosa, que recuerde eso. Y cuando recuerde eso en el futuro, pueda entender o recordar de qué iba tu presentación. Después que tengas claro todo esto, haz una lluvia de ideas. En varias sentadas, preferiblemente, donde pienses en todas aquellas cosas que podrías decir dentro de tu presentación. El siguiente paso es eliminar o descartar todo aquello que no aporte valor. Recuerda a tu mensaje central, al hilo conductor, esa idea fundamental que todo el mundo tiene que recordar. Cuando te quedes solamente con ideas que aportan valor a ese mensaje principal, estructúralas de manera que primero hables del problema por el cual está pasando tu público, en segundo lugar menciones tu solución y cómo esta beneficia al público, cómo soluciona su problema y finalmente una acción que tienen que tomar para alcanzar esa solución y solucionar su problema.
Luego, cuando ya tengas todo esto preparado, la estructura lista, problema, solución, acción, ensaya. Luego, ensaya un poquito más. Luego, ensaya otro poquito más. Y cuando creas que lo tienes lo suficientemente claro y que te salga fluido, ensaya un poquito más. Esto es lo que a ti te dará fluidez, a las otras personas les brindará claridad y conseguirás con esto que se convenzan de que tu idea vale la pena. La tercera pregunta es de María del Rosario Pareja y dice así: ¿cómo puedo convencer a un cliente al que le ofrezco por primera vez mis servicios? Y la respuesta rápida es conociéndolo. María del Rosario, muchos vendedores están acostumbrados a llegar a las reuniones comerciales con la presentación de siempre, independientemente del perfil que tenga la persona con la que van a hablar. Y eso es un gravísimo error, porque en algunas ocasiones tendrás la suerte de que lo que ofreces encaje con esa persona, pero en la gran mayoría de los casos no ocurre así. A mí me pasó hace muchísimo tiempo que fui a una visita comercial y mi compañero, que era el que tenía experiencia, comenzó a soltar su rollo y fue capaz de conectar muy fácilmente con la persona que tenía enfrente. Yo me quedé callado porque no tenía ni idea de lo que tenía que decir. Pero después de esa reunión le dije: mira, he entendido lo que has hecho, por favor déjamelo a mí a la siguiente. Y en la siguiente reunión, profesional distinto, empresa distinta, cargo distinto, yo comencé a contar exactamente lo mismo que dijo mi compañero en la reunión anterior. Y evidentemente no funcionó, porque estaba transmitiendo un mensaje enlatado, estandarizado, y no estaba teniendo en cuenta la situación concreta de esa persona, sus necesidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de cualquier reunión comercial, una reunión de ventas, es importante que investigues previamente a tu interlocutor. Eso quiere decir entender quién es, cuáles son sus necesidades y cómo puedes tú ayudar a satisfacer esas necesidades con tu producto o con tu servicio. Y por supuesto, cualquier otra cosa adicional que puedas investigar sobre esa persona. Y hoy en día hay muchos recursos que te pueden ayudar a investigar a esta persona y a su empresa. LinkedIn, no solamente encontrando su perfil, sino también encontrando personas que tengáis en común. Buscar en internet, en Google, a esa persona, buscar a la empresa y entender lo que hace y qué crees que puede necesitar. Y con todo esto puedes conseguir hacerte una idea clara de dónde está el encaje entre lo que ofreces tú y lo que necesita esa persona. Ahora bien, tengas o no tengas mucha información, una vez estés frente a esa persona, lo fundamental es dejarla hablar. Hacerle preguntas, buenas preguntas abiertas, como dice mi amigo Jack Vincent, donde la primera que tienes que hacer es: ¿cuál es el reto más importante por el cual estás pasando en este momento? Y a la medida en la que esa persona comience a contar, serás capaz de entender si tu trabajo previo es adecuado y si lo que has pensado argumentar va bien. Y si no, pues vas adaptando en el momento. Y cuando tengas un poco más de información, continuando esa conversación, podrás ir contando aquello que haces y cómo encaja con sus necesidades. Ahora bien, te digo una cosa: si estás presentando con PowerPoint y en un momento determinado esa persona te para hacerte una pregunta, deja el PowerPoint y contesta la pregunta. Además, si esa pregunta lleva a seguir conversando sobre otras cosas relevantes, evidentemente, cierra el ordenador, deja el PowerPoint, porque esa pregunta, esa conversación es oro. Al fin y al cabo, cuando la gente nos hace preguntas, lo que busca es que contestemos a sus objeciones. Y en la medida en la que tú seas capaz de contestar de manera eficaz a esas objeciones, más fácil será para ti vender lo que estás vendiendo. La cuarta pregunta es de Paula Andrea Fernández y dice así: ¿cómo podemos vendernos mejor los docentes en este mercado tan competitivo? La respuesta implica 3 acciones. Primero, explotar tus diferencias. Segundo, potenciar tu visibilidad. Y tercero, aprovechar tus contactos. ¿A qué me refiero con explotar tus diferencias? A entender primero qué te diferencia a ti de los demás, de tu competencia. ¿Qué te hace única como docente? ¿Eres bilingüe? ¿Eres expertísima en algo raro o que no esté disponible en tu región? ¿Unes la experiencia de 2 sectores completamente distintos, pero que puedes unir de una manera interesante y que por lo tanto te dé una ventaja competitiva? En segundo lugar, potenciar tu visibilidad. Y esto quiere decir lograr que la gente te descubra. Y a día de hoy con internet esto es muchísimo más sencillo que antes. Teniendo un blog, un canal de YouTube, un podcast, donde transmitas aquello que haces y muestres a las personas que no te conocen y que acceden a ti a través de internet lo que haces y cómo lo haces. Esto a mí me ha ayudado muchísimo a conseguir clientes porque me descubren a través de YouTube y ven que hago las cosas como las hago, y eso, cuando encaja con lo que buscan, termina haciendo que al menos tengamos una primera conversación que ya no es a puerta fría, sino desde la perspectiva de que más o menos me conocen, porque la visibilidad me ha ayudado. En tercer lugar,
aprovechar las referencias. ¿Hay alguien con quien hayas trabajado antes que te puedas recomendar, dar referencias tuyas a otras personas, empresas o instituciones? ¿Hay personas que serían capaces o estarían dispuestas a darte testimonios, ya sea escritos para tu blog o en vídeo para tu canal de YouTube o también para tu propio blog? Estas referencias ayudan mucho porque aumentan tu credibilidad. Cuando unes estas tres cosas, una diferencia clara, visibilidad y referencias, es muchísimo más fácil vender lo que haces y lograr obtener nuevas oportunidades. Y la quinta pregunta es de Andrés Castro y me dice: me gustaría que contaras tu historia de por qué elegiste tu carrera profesional y los miedos que esta conlleva. Andrés, yo estudié ingeniería industrial y luego hice un máster en administración de empresas de aviación porque mi sueño era fundar una compañía aérea, una aerolínea. De hecho, yo siendo dominicano me mudé a España con ese fin y durante 6 años trabajé en el sector aéreo. Por cosas de la vida me pasé al sector hotelero y en un momento determinado decidí comenzar a dedicarme a la formación profesional y hablar en público. Pero esto no ocurrió así por así. En mayo del año 2009 se casó mi primo André y yo di un discurso que a mí me cambió la vida. 6 meses antes me llamó mi tío Tony y me dijo: Sebastián, se casa André en mayo y tú tienes que venir a la boda, yo te pago el billete. Era diciembre, el vino, la alegría, yo dije, claro, voy y además voy a dar un discurso. Lo que pasa es que en ese momento no sabía que iba a haber 600 invitados. Meses después, justo antes de la boda, ya era demasiado tarde cuando me di cuenta de que iba a haber 600 invitados y la verdad que me daba muchísimo miedo, pero me dolía más el desilusionar a mis familiares, a aquellos a los que les había contado que iba a dar el discurso y por lo tanto decidí hacerlo. Pero me había preparado mucho y claro, cuando llegué a la presentación, al discurso, a pesar de que estaba a punto de que me diera un infarto, finalmente salió bastante bien, dadas las circunstancias y mi falta de conocimiento y de práctica. Y eso despertó en mí un fuego que me hizo comenzar a investigar. Me inscribí a 2 clubes de oratoria de la primera y eso fue como la puerta de entrada al mundo de la comunicación. Y poco a poco fui formándome, haciendo cursos, leyendo, con mi propio blog. Pero hubo un punto de inflexión unos años después, cuando ya tenía el conocimiento suficiente como para comenzar a enseñar, pero todavía no me había atrevido a dar el paso, y Florian, un amigo mío, me dijo: Sebastián, pon una fecha y anúnciala, porque si no, no vas a dar el paso. Y así lo hice. Puse una fecha para un curso de prueba con mis amigos, di el curso de prueba, di otro, salió bien, lo mejoré, y poco a poco esto me llevó a dar cursos en empresa y hacer las cosas que hago a día de hoy. Pero claro, el salto no fue directo desde ahí a dedicarme profesionalmente a esto. Yo durante al menos 3 años, casi 3 años de hecho, estuve en paralelo llevando mi carrera profesional en el sector turístico con formación en habilidades de comunicación, hasta el punto en el que ya me sentía lo suficientemente capacitado como para lanzarme de lleno, porque tenía facturación y eso me daba autoconfianza, pero también porque tenía la certeza de que el modelo funcionaba, porque a las empresas les estaba gustando lo que estaba haciendo. Y solo después de llevar durante algunos años ambos proyectos en paralelo, pude lanzarme finalmente en julio del año 2016 a dedicarme enteramente a esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto que da miedo dejar un puesto de trabajo bien pagado y que te gusta y que te da cierta seguridad o sensación de seguridad, por un proyecto emprendedor donde lo tienes que hacer tú todo y no tienes la certeza de producir el dinero que necesitas, sí da miedo, pero se reduce ese miedo, se reduce el riesgo si previamente lo has llevado en paralelo con tu otro proyecto. Cuando has podido ahorrar un poco de dinero y paralelamente has comenzado a lanzar ese proyecto y ves que marcha prácticamente por sí solo y que simple y llanamente necesita de todo tu cuerpo y alma y dedicarte al 100%, en ese momento te da la sensación de que puedes y el miedo se reduce. Y el libro que quiero recomendarte hoy se llama Originals, del autor Adam Grant, que es profesor de la Universidad de Wharton en Estados Unidos. Y este libro va del hecho de que los grandes logros de la humanidad han sido conseguidos por las mentes más originales. Pero también dice que no hace falta ser un lumbreras o un grandísimo genio para ser original, que es posible desarrollar tu capacidad de originalidad siguiendo una serie de principios que comenta en el libro. Te lo recomiendo y dejo el enlace más abajo porque además habla también del miedo y cómo puedes con este capítulo comenzar a superar tu propio miedo a hablar en público e incluso lanzar tu propio proyecto profesional. ¿Qué te ha parecido este formato? Si te ha gustado, por favor, clic en me gusta y déjame un comentario explicándome qué concretamente te ha parecido interesante y qué cosas mejorarías la próxima vez. Si quieres que conteste a tu pregunta, por favor, déjala más abajo y muy probablemente la contestaré en un próximo vídeo más adelante.
Además, si no te has suscrito todavía, suscríbete y clica en la campanita para activar las notificaciones y que de esta manera recibas cada semana mis vídeos en tu email, donde te explico herramientas de comunicación para ganar influencia. Nos vemos en el próximo capítulo.